Voy a intentar de la manera más breve posible explicar la propuesta que os ha indicado mi compañero Lander. Sí que primero queríamos explicar que, bueno, en base a la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que data, como saben, de 1983, modificada en sucesivos años 88, 97 y 2015, confiere al Parlamento Vasco la competencia de establecer algunos recargos, entre otros, en el impuesto como el IRPF, el impuesto de patrimonio, sucesiones y juego. De hecho, el artículo 35 de esta ley señala que el Parlamento Vasco podrá establecer recargos en estos impuestos a través de leyes a tal efecto. Por eso, ni más ni menos, hemos registrado la proposición de ley de la que les ha hablado el compañero Lander. Este artículo 35, tenemos que decir que ya se ha utilizado anteriormente. No somos novedosos en este sentido. Se usó en el año 83 por el entonces lehendakari Carlos Garaikoetxea para sufragar los gastos extraordinarios de las inundaciones de aquel año. Mucho más recientemente, también en el año 2012, el lehendakari Patxi López planteó utilizar esta fórmula para aumentar la recaudación. Y más aún, en el año 2014, el propio Juan Mari Aburto, hoy alcalde de Bilbao, pero en aquel momento consejero del Gobierno vasco, proponía utilizar esta fórmula de los recargos para sostener el gasto social. Se trata, por lo tanto, de una fórmula perfectamente legal que se ha empleado ya en alguna ocasión y que se ha barajado en varias ocasiones por gobiernos de diferentes colores. Conforme a este artículo 35 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, proponemos introducir, por lo tanto, los siguientes recargos específicos. El primero, el propuesto por el propio Azpiazu, un recargo de 2 puntos adicionales en el tipo general del impuesto de sociedades. Son exactamente los 2 puntos menos de presión fiscal que él mismo señala que hay en el País Vasco respecto al resto del conjunto del Estado. Ese recargo únicamente se aplicaría al tipo general del impuesto, de forma que no afectaría, por lo tanto, ni a pequeñas ni a las medianas empresas, lo cual nos parece importante señalar. Tampoco afectaría a cooperativas ni a otras entidades de la economía social, solo y exclusivamente a las grandes empresas que tengan beneficios. Esto nos parece importante. La segunda medida, el segundo recargo, sería en el IRPF. Se trataría de un recargo de 20 puntos adicionales en los tipos marginales de las rentas del capital. Esto significa, en la práctica, equiparar la tributación de las rentas del capital a las del trabajo. Es decir, que paguen lo mismo, tal y como han señalado expertos como Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la UPV. La realidad, como saben ustedes, es que en la actualidad las rentas del capital tienen una escala de tipos marginales diferente e inferior a la de las rentas del trabajo. La tercera medida sería dirigida a las grandes herencias. Queremos hacer que las grandes fortunas de este país paguen por sucesiones y donaciones, algo más que el mísero 1,5% que pagan en la actualidad. Proponemos 6 puntos adicionales. Aún así, estaríamos muy lejos de la media de lo que pagan, por ejemplo, en algunos países de Europa donde se tributan porcentajes mucho más elevados. Proponemos caminar en esa dirección. La cuarta medida sería un recargo a la compraventa de inmuebles que no sean primeras viviendas y nos parece también importante señalar esto. Hagamos que aquellas personas que consiguen beneficios comprando y vendiendo inmuebles paguen más impuestos. En concreto, proponemos un recargo de 2 puntos adicionales. Eso sí, salvaguardando, como decía, a la ciudadanía que simplemente compra o vende su vivienda habitual. El quinto y último recargo que proponemos hoy sería un recargo del 10% adicional sobre la base liquidable del impuesto sobre el juego. El juego, como saben ustedes, es una actividad no productiva y en no pocas ocasiones con un claro impacto social negativo. Carguemos, por lo tanto, más impuestos en esta actividad para poder fomentar otras actividades económicas de mayor valor añadido y, sobre todo, más enriquecedoras socialmente. Lo que proponemos, como veis, es poner encima de la mesa una alternativa factible, legal, muy concreta, con medidas muy concretas, que además ya se ha llevado a cabo en alguna ocasión por gobiernos de diferentes
colores en momentos de crisis. Por lo tanto, no estamos proponiendo nada súper extraordinario, sino que lo que proponemos son medidas concretas, factibles y entendemos que de justicia.